Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Gracias, Eduardo. Bueno, como dijo Eduardo, me acompaña Silvia Giordano y Sergio Carballo de la Comisión de Higiene y Seguridad del COPIME. Esta es una presentación que es la tercera vez que se realiza. Este año, por las circunstancias especiales que todos conocemos, nos toca en forma virtual, pero para esta altura, bueno, tenemos bien ejercitado cómo es el Zoom y estas modalidades. Así que bueno, este año no podía ser menos. La presentación normalmente está orientada a compartir con los colegas de la profesión los distintos problemas que tenemos los profesionales de seguridad e higiene en nuestra vida diaria, en nuestra tarea diaria. ¿Sí? Que va más allá de lo que podemos aprender en la facultad. ¿Sí? Está orientado para todos los profesionales y especialmente para los profesionales más jóvenes, recién recibidos, que están haciendo sus primeras armas. ¿Sí? La intención que tenemos es poder compartir diferentes situaciones, tanto sea organizativas como empresas unipersonales, del punto de vista de presupuestos, del punto de vista de cotizaciones, en fin, todo el problema que tenemos en el día a día los profesionales en seguridad y higiene en nuestro escritorio de trabajo, cómo manejarlos. Y este año la presentación fue adaptada, ¿sí?, a toda esta problemática en la cual no somos ajenos, que es la presencia del COVID-19, que comenzó tímidamente en enero y en marzo se hizo una realidad con bueno, cuarentenas y otro tipo de situaciones. ¿Sí? Los profesionales de seguridad y higiene hemos tenido que administrar en estos tiempos una gran cantidad de reglamentaciones y trasladarlas a nuestros clientes. Como decía el ingeniero Eduardo Florio, las preguntas las vamos a manejar por el chat. Vamos a dejar al final un espacio para las preguntas más importantes. Yo voy a ir leyendo el chat. En la medida que vea alguna pregunta que justamente es del tema que hablo, por ahí la respondo en el momento, ¿sí? Pero las preguntas principales las vamos a ir dejando para el final. ¿Sí? Así que por favor les pido a todos que no se olviden de las dudas que les van surgiendo, las trasladen por el chat y eventualmente, si no las llego a leer porque no hago a tiempo, en el momento que doy el tema, yo, Sergio o Silvia, al final vamos a dedicar un espacio para todas las consultas que tengan y bueno, las vamos a leer, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Dentro de los temas que vamos a desarrollar, que tenemos hoy en el escritorio, cuando arranca el día de trabajo para nosotros, una gran pregunta: ¿cuáles son las responsabilidades que pasamos a tener a partir del COVID-19? ¿Dónde están anotadas esas responsabilidades? ¿Cuáles son? Después, la legislación que apareció durante este año, una gran cantidad de legislación, ¿sí? ¿Dónde la podemos buscar? ¿Sí? ¿Cómo se administra esa legislación? ¿Cómo la aplicamos? Luego, un punto que no es menor, que es uno de los puntos más largos que vamos a tocar, vamos a invertir una buena cantidad de tiempo en comentarlo. La supervivencia económica, ¿sí? ¿Cómo se sobrevive en estos tiempos? Donde, bueno, la cuestión económica está muy complicada, las empresas tienen inconvenientes, bueno, cómo nos tenemos que manejar, cómo nos podemos administrar, algunos consejos que podemos compartir con ustedes. El permiso de circulación. Hoy prácticamente quedó en el olvido. Si esta charla, este seminario, lo hacíamos 4 meses atrás, era un tema que teníamos que manejar muy bien. Inclusive, si todos recordamos, con cada nuevo DNU andábamos viendo cómo se hacía para generar los permisos y poder salir a trabajar. También vamos a hablar qué pasó con el permiso, en qué quedó. Otro tema importante, las capacitaciones en este mundo de tanta virtualidad, donde las reuniones para capacitación están empezando tímidamente a retomar, pero la gran mayoría sigue siendo virtual. ¿Qué se considera válido como un registro legal para una capacitación? ¿Sí? Vamos a hablar de eso.
una gimnasia que tuvimos que aprender a partir del DNU del 20 de marzo. ¿Sí? La denuncia de una enfermedad profesional de COVID-19 en una RT. ¿Qué es lo que normalmente piden? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen las diferentes ART? ¿Sí? Otro punto interesante, la documentación referente a COVID-19 que tenemos que tener en un servicio de higiene y seguridad. ¿Qué es lo que normalmente piden, tanto para la denuncia de RT como para alguna visita, alguna inspección? Otro punto importante, el tan mencionado protocolo de seguridad COVID-19. ¿Cuáles son los diferentes formatos, las alternativas que hay? Hay mucha legislación cruzada, superpuesta. ¿Cómo hacemos para integrar todo eso? El protocolo, la RT lo firma, no lo firma. Y por último, las preguntas de cierre. ¿Sí? Bueno, estoy leyendo el chat, por ahora nada, están todos saludando, gracias. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, las responsabilidades nuestras, ¿sí? Están establecidas en un principio en la disposición 5 del 2020 de la SRT, una de las primeras que salió, si todos lo recuerdan. Nosotros tuvimos que leer gran cantidad de legislación, ¿sí? A nivel Ciudad de Buenos Aires y a nivel de Provincia de Buenos Aires. Y esta es la primera que estableció tareas para nosotros, ¿sí? Es muy curioso, ¿sí? Y acá vemos también un poco una falta de coordinación en las distintas legislaciones, cómo se nos encargaba tareas relacionadas con COVID-19. Sin embargo, los permisos de circulación en aquel momento, cuando comenzó todo esto, no estaban bien claros para nosotros, para nuestra tarea, ¿sí? Pero bueno, las tareas que nosotros tenemos, inclusive hoy en día, ¿sí? Recuerden que todavía seguimos en una situación de emergencia sanitaria que va a durar exactamente un año, a partir del 20 de marzo de este año, cuando salió el primer DNU que estableció la emergencia sanitaria. Ese DNU decía claramente que la emergencia sanitaria duraba un año, exactamente un año. O sea que todavía estamos en situación de emergencia sanitaria de COVID-19, si bien ahora hay bastante flexibilidad para circular, bueno, hay muchas actividades que se han abierto, pero en medio de esa emergencia sanitaria, esta disposición está vigente. Nosotros, teóricamente, en un servicio de higiene y seguridad de un cliente, tenemos estas obligaciones que tenemos acá. ¿Sí? Bien, las vamos a recorrer una por una. Lo primero que piden, que los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, en conjunto con medicina laboral, esto digamos, tiene mucho que ver con los famosos comités mixtos, tienen que realizar una evaluación de las situaciones de riesgo, ¿sí? Eso significa evaluar los riesgos de la actividad, ¿sí? En pos de ajustar, por ejemplo, el protocolo de seguridad. Nos piden también implementar procedimientos de trabajo que estén de acuerdo con esos riesgos, o sea, todo lo que tiene que ver con el aislamiento por COVID, prevención, distanciamiento y uso de elementos de protección, ¿sí? Todo adaptado a la actividad de nuestro cliente. Capacitación, ¿sí? En estos nuevos procedimientos, o mejor dicho, en el protocolo, cómo se utilizan y cómo se descartan los EPP. Hago un paréntesis con el descarte de los EPP. Todos ustedes seguramente tendrán en claro un punto crítico que hubo al principio de toda esta situación en el 20 de marzo, era que la SRT en sus reglamentaciones no reconoce el tapaboca como un elemento de protección. Sin embargo, las reglamentaciones municipales, por ejemplo, de Cava y de Provincia de Buenos Aires, indicaban claramente que había que utilizar un elemento tapabocas y que el barbijo, el tipo N95, estaba destinado exclusivamente al uso del sistema de salud. Ahí es una de las primeras incongruencias que encontramos, ¿sí? De todas maneras, hoy en día se acepta en los registros de EPP que anotemos tapabocas, aunque no es un elemento de protección respiratoria normalizado. Está aceptado como un elemento, de alguna manera, por la RT. Bueno, también nos indica realizar y documentar controles sobre el estado
el stock, la reposición de PPs relacionados con el COVID y el famoso kit de desinfección, ¿sí? El alcohol al 70%, ¿sí? U otros productos. Que el servicio o el sistema de gestión a cargo de higiene y seguridad y la medicina laboral se encargue de garantizar la provisión de ropa, EPP, kit de higiene y desinfección. Bueno, una situación un poco crítica porque normalmente los servicios de higiene y seguridad no manejan presupuesto, pero al fin y al cabo esta obligación está puesta acá por la superintendencia. Sigue la reglamentación, dice, se deberán implementar protocolos de actuación en los casos de emergencia, ¿sí? Cómo manejar un caso positivo o alguien que es un caso sospechoso, tiene síntomas compatibles. Se deberán implementar los controles médicos y sanitarios del personal, esto en conjunto con el médico laboral. Se deberán informar a los trabajadores medidas de higiene e implementación durante el traslado entre el domicilio particular y el lugar de trabajo. Bueno, todo esto que leemos acá, que tiene un poco el detalle de un protocolo, después se transformó en una disposición posterior de la SRT en una sugerencia de contenido de protocolo. ¿Ok? Acá tenemos una pregunta de Nicolás, que la voy a leer. Esa obligación la compartimos con todos. Gracias, Nicolás, por la pregunta. Nicolás Abrigo pregunta, ¿es obligación entregar por cada jornada de trabajo un tapaboca o cada cual debe llevarse el suyo? Es una muy buena pregunta, Nicolás. Mirá, sacado de mi experiencia, y también, bueno, abro el juego para la respuesta a Sergio y a Silvia. No hay una frecuencia establecida de entrega de elementos, ¿sí? Esto yo lo puedo asemejar, por ejemplo, cuando entregás un elemento que es del tipo descartable en una época que no, digamos, previa al COVID. Por ejemplo, un guante de algodón moteado. No había una frecuencia para entregar un guante de algodón. La persona tenía que tener en el registro que había recibido varios guantes durante el mes, ¿verdad? Pero no está establecida una frecuencia. El tapabocas es un elemento por momentos complicado. A todo el mundo, inclusive a nosotros mismos, que tenemos que dar un ejemplo en cuanto al uso de los elementos, sabemos que el uso del tapabocas implica, primero que nada, tomarse un tiempo para elegirlo. No puedo agarrar cualquier tapaboca, me lo pongo y salgo caminando, salgo a andar, porque después, ¿qué ocurre? Me pica la nariz, cuando hablo se baja, cuando muevo la nariz se sube, se corre. Entonces el tapabocas sabemos que necesita dedicarle unos minutos para ver cómo atarlo, cómo colocarlo y si es el ideal. Ahora, en cuanto a cantidades, no hay nada establecido, ¿sí? Tiene que ser una cantidad que se entienda que la persona tiene una provisión suficiente para todo el mes. Vos podés entregar 1 por día de determinado tipo, podés entregar 5 a la semana, podés entregar 15 al mes. Bien. Tampoco está claro, perdón, si puede ser un tapabocas entregado por la compañía o propio. La empresa necesita un registro firmado por el empleado que diga que recibió tapabocas, con lo cual en un principio la empresa debería entregarlo, ¿sí? No sería correcto que un empleado firme un registro y el tapabocas es del empleado, ¿sí? Si bien después puede usarlo. Quiero aclarar, respondiendo a una de las preguntas de Nicolás, donde dice que si es obligación entregar por cada jornada de trabajo un tapaboca o cada cual se debe llevar el suyo. Como experiencia propia, tanto en la parte de los establecimientos sanitarios donde trabajo o en la industria, lo ideal es que se le entregue a los trabajadores y que cada uno venga con puesto el tapaboca, pues no puede ingresar. Primero, no pueden viajar. Segundo, que no pueden ingresar a trabajar sin el tapaboca. Y ellos ya se los capacita, como vos dijiste bien, cuando lo tienen húmedo, que ya está saturado, se lo cambian y se pueden colocar otro. Y ese se lo guardan con sus pertenencias. Si llegado el momento, cuando llegan a su casa, lavan 1, 2, 3. Eso va a depender de cada persona.
Tienen que estar cómodos, el trabajador debe estar cómodo para trabajar. Y en cuanto a los N95, que vos hablaste, que fue toda la polémica, esto fue al principio, en marzo, cuando no había, que no entregaban. Los N95 que se entregan ahora en el ámbito sanitario salen un poco más caros. Son los verdaderos barbijos, son los barbijos que se usan para deambular en los hospitales, en las clínicas. En un principio habían dicho que iban a penalizar a la gente por esto, pero bueno, vos sabés, Daniel, que lo que está escrito por un lado, por ahí no se cumple. Tal cual. Gracias, Silvia. Para que voy a retomar el chat a ver si hay una otra pregunta. Participantes. Bien. Pausa. Bueno, genial. Seguimos. Todo esto que vemos en la resolución, en la SRT número 5, es un poco la previa a lo que después vimos como el contenido de un protocolo de higiene y seguridad COVID-19, ¿verdad? O sea, cómo determinar los síntomas, la definición de un contacto estrecho de acuerdo al Ministerio de Salud, la forma de cómo aislarlo, cómo tratarlo, cómo establecer procedimientos en una organización de acuerdo a su rutina de trabajo para la prevención del COVID. Las distancias, los espacios, los lugares más críticos como son los vestuarios, los baños, donde hay mucha confluencia de gente, espacios pequeños, cómo se hacía con eso. Las obligaciones nuestras de alguna manera en un servicio están establecidas en esa resolución, la resolución 5 de la SRT. Una buena guía, que muchos de ustedes la conocerán, que se actualiza periódicamente y contiene toda la legislación que salió en materia de COVID, es esta guía elaborada por la SRT, que la pueden ver en este link que está acá abajo. Esta presentación, de todas maneras, va a estar cargada en la página de Copimi y ustedes la van a poder ver sin ningún problema. ¿Sí? Es una guía muy bien hecha, muy completa, enorme, interminable, ¿sí? Tiene todos los distritos, todas las provincias, Capital Federal, tiene todas las instancias del gobierno, tanto ministerios, municipios, en fin. Si un día la descargan como referencia en materia de normas de COVID y se la ponen a repasar, no digo el contenido, el índice, se van a dar cuenta que es impresionante. ¿Sí? Realmente es interminable. Pero toda la normativa en materia de COVID, ¿sí? Está en esta guía de la SRT. A la SRT pueden llegar por este link que está acá abajo, que los direcciona a la página de argentina.gov. Tiene una actualización periódica, cada 2 meses sufre un refresh y la actualizan. ¿Sí? Todas las normas están ahí. Bueno, dentro de la legislación, que es interminable, ¿sí? Lo que tenemos, como todos sabemos, dentro de la pirámide, ¿sí? Bueno, luego de la Constitución Nacional y demás, en materia de COVID, lo que está en la punta de la pirámide son los decretos nacionales, los DNU. ¿Ok? Esos son de aplicación nacional. A continuación vienen las normativas de la SRT, que también son nacionales, y del Ministerio de Salud. Luego tenemos lo que aplica o indica cada municipio, a través de sus páginas, ¿sí? Indica las normas. Los DNU le dan la potestad a los municipios de armar su propia normativa, ¿sí? Tal es así que hemos visto en estos últimos meses cómo las provincias inclusive tenían diferentes maneras de acuerdo al estatus de COVID que tenían, al nivel de contagio, tenían diferentes inconvenientes con el ingreso de las personas. Vimos provincias que se hicieron famosas porque tenían a la gente en un puente durante muchos meses, no la dejaban entrar. Entonces, los DNU habilitaron a los gobernadores y a los municipios a elaborar
su propia normativa, como siempre, como ocurre en estos casos, que complemente el DNU, nunca que lo contradiga. ¿Sí? También tenemos, cuando queremos trabajar en un protocolo, tenemos que saber qué existe a nivel de sindicatos, cámaras empresariales, los colegas que se dedican al rubro de la construcción, que hacen programas de seguridad, que hacen obra, me van a entender perfectamente porque saben que hay protocolos de la UOCRA, ¿sí? Elaborados en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción, que tenemos que integrar con lo que pide la SRT y muchas veces integrar con lo que pide el comitente. ¿Sí? Entonces, en esos casos hay que hacer una integración de todo este paquete de normas y es el protocolo que termina como anexo en un programa de seguridad. ¿Sí? A muchos de ustedes les habrá ocurrido que cuando las obras que no eran públicas, las obras privadas retomaron, lo primero que hubo que hacer, si el programa de seguridad estaba vigente todavía por el aviso de obra, hubo que agregar el anexo, el protocolo de higiene y seguridad de COVID-19, para lo cual hubo que integrar, en este caso de la construcción, el protocolo sugerido de la UOCRA, que se tomó como válido, más allá de que contenía un montón de errores de confección, las indicaciones de la SRT, y además indicaciones particulares del comitente, ¿no? Todo eso se integraba y se armaba el anexo. El protocolo tiene que integrar toda la legislación posible que tenga que ver con esa actividad. En la ciudad de Buenos Aires, la situación de los protocolos es un poco más sencilla, porque tenemos posibilidad de buscar protocolos típicos o ya generados de antemano por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Como por ejemplo, para los colegas que se encargan de eso, los protocolos de apertura de distintas actividades en Ciudad de Buenos Aires, como ser restaurantes, bares, gimnasios y otras actividades. ¿Sí? El gobierno de la ciudad en su página tiene una guía con contenidos ya establecidos, que bueno, se tienen que entender como contenidos mínimos que después tenemos que adaptar y por ahí merecen algún agregado de parte nuestra sobre el contenido mínimo original. Perdón, no estoy viendo el chat y por ahí se me pasa alguna pregunta. Denme un segundito. A ver. Lo perdí. Les pido paciencia que estoy buscando el chat que lo perdí. Voy a cortar acá. Si no, Dani, te las vamos leyendo nosotros para que no cierres. Está bien. Ahí está. ¿Querés? Ahí lo rescaté y ahora prometo que no lo vuelvo a cerrar. No, si no te las leemos nosotros, no hay problema. Bien. Yo las respuestas cortitas las voy dando, Dani, por el chat, no te preocupes. Seguí con la presentación. Buenísimo. Bien. Bueno, acá viene un capítulo importante, ¿sí? Donde entra la época de la supervivencia. Nosotros en charlas anteriores, hablo del año pasado o el anterior, comentábamos que un profesional de higiene y seguridad, por más que sea una empresa unipersonal, o sea él mismo, no por eso tiene que dejar de ser profesional, no solamente en la materia en la cual tenemos matrícula, sino como una pequeña, una microempresa. ¿Esto qué significa? Tenemos que tener un registro de los presupuestos que hacemos, tenemos que tener, digamos, backup de nuestros registros, de nuestras computadoras, tenemos que tener en lo posible backup de la agenda, de los teléfonos, tenemos que tener una prolijidad, ¿sí? En cuanto al armado de presupuestos, de informes. Que seamos una empresa de una sola persona no significa que no seamos prolijos. Entonces, uno muchas veces, para tomar decisiones y para saber dónde está parado y digamos, cuál es el rumbo que se puede tomar y cuánto combustible tengo para seguir adelante, muchas veces tengo que tener información. ¿Sí? Tengo que tener información y buena información. Por eso siempre es muy importante llevar un registro de nuestros gastos,
de movilidades, ¿sí? Gastos de la profesión, niveles de facturación, cuánto gasto en impuestos, en fin, para tener un panorama. Si yo hoy no tengo dinero y no tengo dinero porque es una situación puntual, tengo mucho para cobrar, o no tengo dinero porque estoy gastando mucho y no tengo nada para cobrar, es una situación totalmente diferente. Entonces, para hacer un diagnóstico de cómo estoy y cuánta nafta tengo que tener información. ¿Sí? Yo recomiendo llevar un archivo de facturación ordenado. Esto lo comentamos en reuniones anteriores, les vuelvo a repetir. La contabilidad en un profesional de higiene y seguridad es muy importante, aunque sea uno un monotributista, ¿sí? Muchos empezamos como monotributistas, pero les quiero comentar algo. Si ustedes no cuidan la contabilidad, le pueden aparecer en el día de mañana deudas en la FIP, y la FIP ustedes saben que es implacable, que pueden hacer que nosotros todo lo que progresamos rápidamente en un instante volvemos para atrás. ¿Sí? Yo conocía, tengo una amiga, una colega, que es monotributista, una muy buena profesional en medio ambiente, y yo en un momento le decía, escúchame, Leo, vos no estás cobrando demasiado barato los trabajos. Sí, pero bueno, que esto, que el otro, si no, no agarro los trabajos, qué sé yo. Bueno, digo, mira, fíjate, porque por ahí estás cobrando demasiado económico, ¿sí? Y en algún momento te vas a dar cuenta que estás cobrando muy económico. Bueno, llegó un día que, claro, no estaba pagando algunas cosas de la FIP, y cuando la FIP le pasó la factura, realmente, claro, el dinero no alcanzaba y ya se había gastado. Entonces, para saber dónde uno está parado se necesita información. ¿Ok? ¿Cómo cambiaron los gastos en enero de este año? Más allá de que estábamos de vacaciones algunos, vamos a dar otro ejemplo. El 1 de marzo, ¿cuáles eran nuestros gastos y cuáles son nuestros gastos hoy? Bueno, lo primero que nos encontramos es que el dinero empezó a entrar mucho más lento que antes, ¿sí? Muchas empresas tuvieron problemas, otras cerraron, otras tuvieron menos actividad y bueno, decían que tenían problemas, aunque no tenían tantos problemas, pero aprovecharon la situación. Bueno, los ejemplos son diversos. ¿Qué pasó con nuestros gastos? Bueno, en particular, las personas que nos movíamos en vehículo, nos dimos cuenta que la virtualidad trajo una disminución en el gasto del combustible. Yo, por ejemplo, era una persona que gastaba 4 tanques de nafta por mes, y ahora, hoy en día, si bien ando, gasto un tanque de nafta. ¿Sí? El kilometraje que pasé a hacer fue mucho menor. Ese es un dato importante, porque también yo puede ser que esté cobrando menos, pero también puede ser que esté gastando menos. Entonces, el resultado puede ser que, listo, puedo sobrevivir en esa condición. ¿Sí? No necesariamente es una condición de emergencia, es una condición transitoria donde cobro menos, pero también estoy gastando menos, me permite sobrevivir a esta época. Porque creo yo que uno de los grandes objetivos que hemos tenido en este año es aprender a sobrevivir. ¿Sí? Cómo hacer para manejarnos con los ingresos que tenemos, y no más que eso. ¿Ok? Perdón. Mucha gente se movilizó en transporte público, se movilizaba o se sigue movilizando. No es necesariamente hay que tener un vehículo. Cuando hablo de vehículo puede ser una moto o puede ser un auto, ¿verdad? Bueno, para la gente de transporte público mucho no cambió, ¿sí? Simplemente que al moverse menos se gasta menos en pasaje. Antes, los profesionales que por ahí se manejaban en vehículo o también a pie en transporte público, ¿por qué no? Teníamos determinadas paradas por ahí a tomar un café y hacer unos llamados, parábamos a almorzar en un lugar, comprábamos algo y seguíamos viaje. En fin, todo eso se redujo, en el caso mío, que estoy compartiendo con ustedes, drásticamente, ese gasto de alimentos. ¿Sí? Un poco por la preocupación de si me podré contagiar o no, más allá de que eso sea posible o no. Compro algo, ¿me podré contagiar? Y eso fue un gasto que normalmente fue hacia abajo, ¿sí? Fue un gasto que disminuyó. Los seguros
bueno, no tuvieron disminución, las pólizas se mantuvieron iguales, ¿sí? Salvo en el caso que alguien que no utilizó más el vehículo dio de baja el seguro de un vehículo. Pero hablamos de los seguros de accidentes personales, que son lo que normalmente utilizamos. Eso no tuvo variación. La matrícula profesional no tuvo variación. Les comento que Copime, no le puedo adelantar el detalle, pero Copime está trabajando para una consideración en el tema de matrícula profesional para el año 2021, ¿sí? Considerando un poco la situación que estamos transcurriendo. La matrícula en líneas generales no tuvo cambios, ¿sí? Los profesionales que sacaron la matrícula anual ya la tenían pagada desde el principio de año, en el caso de Copime, desde febrero o marzo. Por último, los gastos que podemos llamar de oficina, ¿sí? ¿Qué nos cambió en la oficina? Volvemos al ejemplo de los programas de seguridad. Los colegas que se dedican a la obra de la construcción recordarán que un programa de seguridad se tenía que imprimir, firmar en original y llevar en 3 copias a la RT. Todo eso cambió y la virtualidad lo hizo cambiar para bien, porque ahora ese programa de seguridad es un PDF con las firmas escaneadas, ¿sí? O sea que el gasto de impresiones, si corría por parte nuestra, disminuyó totalmente. Los gastos en telefonía y en datos, bueno, en datos si teníamos un plan fijo, sigue igual, y la telefonía probablemente haya aumentado, porque todo lo que no se hace con una visita presencial se cubre telefónicamente. ¿Okay? Esta es un poco la variación de los gastos, antes y después. Ya les digo, cada cual puede tener un mix en sus gastos. Lo importante es la diferencia entre lo que ingresa y lo que yo estoy gastando. ¿Sí? Puede ser que ingrese menos, pero también puede ser que esté gastando menos. Hoy por hoy tenemos también que aclarar que las actividades se están retomando fuertemente y bueno, si bien algunas situaciones virtuales yo creo que van a permanecer, ¿sí? Las capacitaciones virtuales van a seguir de alguna manera, las reuniones virtuales también. Por ahí lo que son las visitas presenciales no vuelven al 100%, ¿sí? Pero bueno, la parte de telefonía y datos sigue siendo importante tanto en mantenerla, los abonos y analizarlos para tener una buena disponibilidad. Bien, ¿hay alguna pregunta que hayas visto, Sergio? ¿De los chicos? Fui contestando algunas sobre la marcha. Hay una sobre, ya te digo, sobre lo de la UOCRA, ¿dónde quedó? Sí. Jorge Vera pregunta, ¿hubo ART que consideran únicamente válido el protocolo COVID de UOCRA? Esa no puedo responderla porque no tengo el dato certero. No sé si vos lo tenés, Dani. Miren, Jorge, gracias por tu pregunta. Jorge, te comento mi experiencia. En una actividad de la construcción, que hay programa de seguridad, te piden un protocolo, en mi experiencia, y te hablo de la CRT de provincia, experta, prevención, federación patronal, SMG y Galeno, que son con la CRT que tengo clientes. Te piden un protocolo que integre el de la UOCRA y el de la SRT. Lo leen y me han llegado a hacer alguna observación, siempre en forma muy amable, ¿viste? Me pidieron algún ajuste. Pero una vez que logré armar un protocolo, es como que el mismo sirvió para todas las RT, no noté grandes diferencias, ¿viste? Sí, no, eso es así, sí, realmente una vez que ultimamos los detalles que nos iban observando, pero hubo una RT que me dijo, no, presentale la UOCRA. Es más, yo como comitente recibí de un subcontratista exactamente el protocolo de la UOCRA con la cámara y una RT se lo había aprobado. O sea, porque yo lo que entiendo es que el protocolo de UOCRA y cámara era una sugerencia, porque ellos mismos al empezar el cabezado dicen que son recomendaciones. Y sin Sí, embargo, aparte, no voy a decir Jorge, que RT fue, pero le aprobó el protocolo así como lo imprimió,
y lo mandó. Y en realidad deja mucho que desear. Sí, el protocolo de la UOCRA hubo 2 versiones, si mal no me acuerdo, y es más, hasta tenía las temperaturas, digamos, para el control de temperatura diferente a lo que decía el Ministerio de Salud. Pero bueno, es lo que tenemos, Jorge. No, pero bueno, Sí, era más que nada un comentario, ¿no? bueno, gracias, Jorge. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la cobranza? Bueno, en un principio nos quedamos sin cobranza. Y todos respiramos hondo y dijimos, bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, como todo, hubo un mix. Tuvimos una merma en las cobranzas, muchas empresas quedaron realmente paradas y bueno, hubo que acompañar. Al principio tratamos de dar asistencia en forma virtual vía mail, mantenernos comunicados, decir que estábamos presentes. Después empezamos a colaborar con los protocolos, después las empresas empezaron a abrir sus puertas, empezaron a trabajar, hicimos las primeras visitas y bueno, todo se fue retomando. Cada profesional conoce con qué buey es Sara y cada empresa merece un trato diferente, ¿sí? En general, en líneas generales, opino, es una opinión personal, todo el mundo prácticamente en esta situación de COVID perdió dinero. La diferencia es que algunas empresas han tenido la espalda para financiarse y sobrevivir a todo esto. Las empresas que entraron en una situación complicada, bueno, evidentemente quedar separados, tener que pagar los sueldos y demás, no les ayudó para nada, las terminó de complicar. Todas han perdido dinero. Algunas sobrevivieron, otras no. Algunas pueden pagar en término, pueden pagar tal vez hasta un aumento en el abono, pero digamos, están enganchadas con el discurso de que hay problemas y demás. Por eso le digo que cada profesional conoce con qué buey es Sara y sabe qué empresa es cada quien. Nosotros cobrábamos normalmente con cheques, hasta marzo cada vez más largos, unas pocas transferencias, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? De repente dejamos de cobrar ni cheque ni transferencias. Tímidamente empezaron las transferencias y prácticamente ningún cheque. Después empezaron a aparecer de a poco los cheques físicos, cada vez un poquito más largos. Y ahora se puso muy de moda, no sé si les ha pasado a ustedes, pero consultan si pueden pagar con un cheque electrónico, que no es un cheque físico, directamente se carga de cuenta a cuenta y te aparece el cheque en tu propia cuenta, ¿sí? con los días correspondientes. Normalmente, digamos, todo tiene un equilibrio. Nosotros por ahí estábamos cobrando, hasta antes de todo esto, en una empresa con cheques largos, y de repente, si bien nos empezó a pagar más tarde, nos empezaron a transferir, con lo cual se transformó prácticamente en la misma situación, ¿sí? O sea, la transferencia se transformó al ser más tardía, se transformó prácticamente lo mismo que el cheque largo, ¿sí? Con la ventaja que es dinero fresco en la cuenta, ¿sí? El comportamiento de las cobranzas un poco fue ese, ¿sí? Hay clientes que empezaron a acumular atraso en la cuenta, ¿sí? Bueno, de la mano de que estaban inactivos. Esos clientes tal vez hayan retomado actividad y en la medida que retoma actividad y necesita nuestra presencia, es un poco la herramienta que tenemos para decir, bueno, ahora que retomamos, que pasó a ser necesario empezar a poner un poco al día la situación, ¿sí? En realidad siempre es un tema delicado. Hace falta mucho manejo de los clientes, mucho conocimiento de quién es el cliente para saber cómo le podemos llegar y cómo podemos obtener de cobrar. Hay un tema que tangencialmente lo voy a mencionar, que se está tratando en la Comisión de Higiene y Seguridad, que no lo estamos mencionando en esta presentación, pero creo que vale la pena. En las reuniones que tuvimos en la Comisión de Higiene y Seguridad, allá en abril de este año, una de las cuestiones que veíamos era cómo los profesionales de seguridad y higiene
particulares externos, nos sentíamos un tanto, no sé si es la palabra correcta, pero espero que me comprendan, desamparados ante una situación que la empresa, por los problemas económicos que implicaba el COVID, nos dejaba de pagar y no había más servicio. Entonces, bueno, somos un eslabón, los asesores externos somos un eslabón muy delgado, ¿sí? Muy delgado. Estamos en el mismo equipo que un asesor en sistema de gestión, y estamos un poquito más atrás, diría yo, de lo que es un contador o un abogado, que también pueden ser externos, ¿sí? O sea, estamos en un hilo muy delgado, que podemos dejar de ser requeridos de un día para el otro. ¿A qué voy con todo este preámbulo? En la Comisión de Higiene y Seguridad estamos desarrollando, para tener un modelo para los colegas, un modelo de un contrato de servicios, ¿sí? Que sirva de guía y que en aquellos casos los colegas que quieran establecer un contrato de servicios con un cliente lo puedan hacer y haya una herramienta por lo menos escrita, ¿sí? Ese contrato va a incluir determinadas cláusulas que tienen que ver con la tarea que está determinada de común acuerdo, el valor del servicio, la actualización de ese precio, la forma de pago y el plazo del contrato, que normalmente se puede establecer en un año. Esto es una herramienta que, bueno, va a estar disponible en breve. Imagínense que es una herramienta que, bueno, necesita trabajo primero desde el punto de vista profesional de higiene y seguridad, qué información tiene que haber en ese contrato y después tiene que pasar a consultas al área legal de COPIME antes de subirlo a la página. Pero es prácticamente seguro que en los primeros meses del 2021 van a tener un modelo de contrato profesional para que, llegado el caso, se pueda utilizar con un cliente. Bien, ¿hay alguna consulta por el chat? A ver, vamos a chusmear. Están preguntando por protocolos de capital. Sí, Dani, tranquilo, ya lo fui respondiendo por el chat. Buenísimo. Bien. Bueno, una gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los abonos de los clientes? ¿Cómo actualizamos los precios? Si preguntamos cuánto vale un trabajo, vamos a tener un montón de respuestas, ¿sí? A mí, alguien que sabe mucho de la parte comercial, un gran comerciante, que yo me formé al lado de él, me dijo unas palabras que decían más o menos así: el trabajo vale exactamente lo que el cliente lo paga. O sea, es un tema de necesidad. Un estudio de carga de fuego hecho con todo el tiempo del mundo, sin apuro, ¿sí? Puede tener un precio. Un estudio de carga de fuego que hay que hacerlo en 48 horas porque hay una intimación o hay una clausura, evidentemente tiene otro precio. ¿Por qué? Porque, bueno, la necesidad es otra, ¿sí? Entonces, a veces en el COPIME, si bien desarrollamos planillas o formularios para que sean una guía de honorarios referenciales, cada cliente es particular en sí. Uno puede tener una guía, muchas veces se pregunta a un colega que hizo el trabajo antes que uno. La realidad es que el servicio vale lo que el cliente lo puede pagar, más allá de que hay una responsabilidad profesional, una carga horaria, ¿sí? Dedicada al servicio, pero es realmente lo que el cliente puede pagar lo que le podemos cobrar. ¿Cómo se actualizan esos precios? Bueno, es toda una gimnasia. No creo que haya un libro en la materia. Yo creo que hay situaciones que podemos compartir, los que tenemos algunos años de profesión, con los más jóvenes, para por ahí hacerle ahorrar algunos tragos amargos que siempre sufrimos y que son de los que aprendemos, ¿sí? Los clientes que tienen un abono de mucho tiempo, sabemos que son en donde menos ganamos, porque si yo tengo un cliente que hace 5 años le coloqué un valor por un abono, pasaron 5 años
y yo en 5 años pude haber actualizado con suerte un 30% anual, y la inflación fue como mínimo del 40%, si no más. Entonces yo me fui desvalorizando 10%, 15% por año. Cuando pasaron 5 años, eso se transformó en un 75%, menos, al menos de la inflación. Entonces es un abono que está muy económico. Si al cliente muchas veces no le podemos aumentar el precio, ¿sí? Porque no lo puede pagar, si sea verdad o no, y la negociación se empantanó, lo que podemos hacer es decirle, mirá, yo lo que puedo hacer es, para mantener... Por ejemplo, si antes te incluía estas mediciones, ahora las mediciones van por fuera. Cuando te lo pide una inspección, las pasamos como precio aparte y las hacemos. Yo en un principio no era muy amigo en un servicio periódico de higiene y seguridad de pasar un precio con las mediciones aparte, ¿sí? Porque me resultaba como trabajoso. Cada vez que surge una medición, tengo que pasar un presupuesto, me dan el anticipo, la hago. Si tengo un abono, le incluyo todo y listo. Pero con el tiempo fui aprendiendo que si yo dejo mediciones aparte, yo tengo posibilidad de, con las mediciones, actualizar un precio y ayudar al abono. No sé si me pude entender. Me hice entender. En síntesis, todos estamos tratando de cómo ver este año, actualizar los precios, ya que de alguna manera en marzo todo esto quedó congelado. Algunos datos interesantes para tener en cuenta es que en promedio se estaba dando la información que los gremios, en promedio todos los gremios, han actualizado cerca de un 36 o 37% el valor del salario, del convenio, en un año. Ese es un precio interesante. ¿Lo podemos actualizar todo de una sola vez? Y calculo que no. Pero por lo menos sirve de argumento para poder darle un envión al abono, ¿sí? Y no dejarlo al mismo valor de principio de año, porque evidentemente la actividad está retomando y esos precios no sirven. Entonces, la ecuación que recomendamos, ¿cuál es? Si yo, por algún mecanismo diplomático, no puedo lograr conseguir una actualización, de alguna manera la otra punta es que el servicio tenga o menor cantidad de mediciones o estudios o menor carga horaria, dentro de lo que, digamos, nos permiten las reglamentaciones y nuestra matrícula profesional también lo permite. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? 15 mensajes, me perdí un montón. El colegio de odontólogos no cobró la matrícula. Tranquilo, Dani, se fueron respondiendo. Bueno, no dije nada. Seguí, que vamos bien. Genial. Bien. A ver, también pasa que la aparición de nuevos clientes, ¿sí? Perdón. La aparición de nuevos clientes trae la posibilidad de cotizar un abono a un precio más actualizado. Tampoco una locura, porque muchos colegas están con poco trabajo y bueno, en pos de querer trabajar, pueden llegar a pasar un precio bajo. Pero el cliente nuevo da la posibilidad de pasar un precio de un abono nuevo, ¿sí? Y con otras condiciones. Por ahí es un abono básico y no incluimos determinadas mediciones, que después, cuando hagan falta esas mediciones, la cotizamos al precio de ese momento. ¿Ok? En particular, también es importante que conozcamos cómo funciona la economía de una empresa, por lo menos la parte gruesa. Está llegando fin de año y todos sabemos que en fin de año es un momento delicado para las empresas porque se juntan varias cosas. Primero, los primeros días de enero hay que pagar el sueldo de diciembre. Segundo, hay que pagar el medio aguinaldo. Y tercero, como si fuera poco, hay que empezar a pagar vacaciones. Con lo cual, pasar una factura en esa época es complicado. Seguramente, si bien nunca lo van a ver bien, que esa factura caiga el 2 de enero, el 3 de enero, bueno, es un momento delicado. Entonces habría que tratar de evitar, para
para pasar actualizaciones, ¿sí? No llamados aumentos, sino actualizaciones de los servicios, habría que tratar de buscar momentos donde la empresa tiene, entre comillas, un poco más de aire, porque en momentos como fin de año o mitad de año, que cuando desembolsan el otro medio aguinaldo, las empresas tienen la excusa de esta situación para decir que los esperemos. ¿Ok? Bien. A ver, bueno, los permisos de circulación. A muchos de ustedes le habrá pasado como a mí. Yo me hice un experto en informática, escuchando los discursos del presidente de la Nación, inmediatamente después entrando a la computadora a ver el permiso de circulación y cómo tenía que hacer para seguir, digamos, poder seguir circulando y que si me para la policía no me meten en cana. Nos hicimos expertos en eso, ¿sí? Los chats entre colegas de domingo a la noche, de decir, che, entraste, pudiste imprimirlo, te cargaste, ¿cómo te cargaste? Era moneda corriente. ¿Qué ocurrió? Yo tengo mi última tanda de permisos y habiendo el último o el anteúltimo DNU que estableció lo que el gobierno llamó el ASPO, el aislamiento social, los permisos de alguna manera los dejamos de desatender. Yo ando siempre con mis permisos, nunca más me pararon, es más, estamos viendo que no paran a nadie. Pero ¿qué ocurre en la página de los permisos? Yo entré hoy a la mañana para tener información bien fresca. Si uno entra a la página de argentina.gov.ar/circulación, que son los permisos de circulación a nivel país, que son los que utilizamos siempre, fíjense lo que dice, ¿sí? Le saqué un screen a la pantalla, en higiene y seguridad. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad y higiene laboral. ¿Es una actividad esencial? No. Yo realmente me sorprendí, porque hay una exigencia muy grande de protocolos y tengo entendido que esa es una tarea nuestra y tengo entendido que deberíamos poder circular. ¿Podés usar el transporte público? Tampoco. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia o la sugerencia de nuestro equipo para registrarse? Y si bien no paran a nadie, que no dé justo la casualidad que venimos con el auto y nos agarra un operativo que tiene ganas de parar gente y nos enganchan a nosotros. Evidentemente, por lo que dice la página, no nos podemos cargar en esa actividad. Lo que tenemos que tratar de hacer es sacar un permiso de circulación relacionado con la actividad de la empresa que vamos a visitar. Si la empresa está funcionando, seguramente se encuadró en alguna actividad habilitada y que está fuera, digamos, de lo que es la cuarentena. Tenemos que buscar esa actividad, ¿sí? Y nos cargamos como un empleado que trabaja en esa actividad para esa empresa. Esa es la forma que recomendamos hoy para tener un permiso. Vuelvo a repetir, hace rato que no se ve parar a nadie. Pero yo sigo con mi folio lleno de los permisos que saqué en su momento, que los revisé y están vigentes, ¿sí? Y la página de argentina.gov es lo que dice acá. Si esta presentación lo hubiéramos dado hace 4 meses atrás, bueno, el tema de los permisos tenía una importancia totalmente distinta, como les dije antes. Todos estábamos preocupados cómo nos podíamos cargar para poder salir, para que si nos parábamos, no nos quiten el auto o no nos demoren a nosotros. Ahora lo de los permisos es una situación que se distendió muchísimo, no vemos más parar a nadie, pero vale la pena poder mostrarle cómo está la página hoy y bueno, la gente de seguridad y higiene evidentemente no está considerada una actividad esencial por parte del Estado. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, las capacitaciones. Todo un tema que hemos hecho una gran gimnasia, tanto para reunirnos con amistades, familia y sobre todo a nivel laboral.
las charlas en los comienzos eran por aplicaciones virtuales, el Zoom, Meet, Teams, las más conocidas. Todos aprendimos a utilizarlas, en mayor o menor medida. Ahora bien, legalmente, ¿cómo se registra una capacitación en esta época virtual? En toda la reglamentación que salió hasta el día de hoy, no hay nada que mencione algún cambio en lo que había establecido hasta el día del aislamiento, o sea, el 20 de marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a explicarlo más claro. No hay nada que diga que es legal registrar una capacitación por una captura de pantalla, una filmación, una grabación de un Zoom o una firma digital. ¿Sí? En lo que es legal, el único registro válido sigue siendo el registro firmado en original. Sí, lamentablemente, yo he hecho preguntas, inclusive a la SRT y a diferentes ART, y directamente no responden. ¿Sí? No responden al respecto. Con lo cual entiendo que o no saben qué responder, o no lo tienen claro, o en el peor de los casos, sigue como siempre. Esto es importante de destacar, ¿sí? Porque, por ejemplo, para empresas que tienen un sistema de gestión, sea de calidad, ISO 9000, 14000, 18001 o que hayan migrado a 45001, es probable que en los sistemas de gestión, como a mí me ha pasado en algunas auditorías que tuve, con 45001 y 18001, el auditor a cargo contemple que una captura de pantalla o una firma digital sea válida para una capacitación. Pero para lo que es legal, en materia legal, de higiene y seguridad, todavía no hay nada que diga que puede ser diferente a la vieja planilla con la firma en original. ¿Sí? Lamentablemente no hay nada al respecto. Nosotros desde la Comisión de Higiene y Seguridad tenemos pensado desarrollar este tema, al menos con la SRT, para que se expida al respecto, porque a muchos de ustedes le debe pasar que están percibiendo que muchas costumbres que se establecieron ahora por motivo del COVID, algunas llegaron para quedarse. Y la capacitación virtual creo que es una de ellas. ¿Sí? Bien desarrollada, trae comodidad, velocidad y demás. Y además hay una realidad. Seguimos en condición de COVID-19, por más apertura que haya, la circulación del virus está, y reunirse en un salón de reuniones, ¿sí? Cerrado, como hacíamos antes, para dar una capacitación, todavía hay muchas limitaciones. Hay que mantener distancia, hay que mantener ventilación. Entonces, es un tema pendiente de la legislación que contemple, en este marco de distanciamiento y de COVID, cómo registrar. Por eso es que lo que tenemos para informarles es que los únicos registros válidos siguen siendo lo de siempre, el registro tradicional firmado en original. Bien. Bueno, las denuncias de COVID-19 en la RT. Es un tema que es muy interesante, ¿sí? A raíz de los primeros DNU se estableció que el COVID-19 se tratara como una enfermedad profesional por parte de la RT y que la RT le diera cobertura en el caso que la persona contagiada de COVID sea un empleado que esté desarrollando actividad laboral, ¿sí? Cosa que es muy subjetiva y totalmente, muchas veces muy difícil de demostrar. Normalmente, ante la duda, ¿sí? Salvo que sea un caso evidente que la persona no se contagió en el ámbito laboral, se hace la denuncia a la RT. ¿Qué sería un caso evidente que la persona no se contagió en el ámbito laboral? Por ejemplo, la persona sale de vacaciones y en medio de que está de vacaciones tiene COVID. Bien, no sé, digamos, es evidente que no fue en el ámbito laboral. Si bien
la empresa, por un tema de liquidación de sueldos ilegal, le tiene que interrumpir las vacaciones, ¿sí? Porque está enferma, y cuando se cure del COVID retoma las vacaciones, ¿sí? Pero más allá de eso, ese es un motivo evidente donde no se contagió en el ámbito laboral y no necesitamos denunciarlo, ¿sí? En ese caso, el COVID-19 lo tiene que resolver la obra social. Bueno, el COVID-19 trajo toda una nueva gimnasia en cuanto a las denuncias de los accidentes y las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque el COVID comienza con síntomas que nosotros conocemos que el listado de síntomas son síntomas, la gran mayoría muy generales. Dolor de cabeza, dolor de espalda, falta de aire, tos seca, en fin, diarrea, son síntomas que pueden aplicar a muchísimas enfermedades. Hay algunos síntomas que son más claros, como por ejemplo pérdida del olfato y pérdida del gusto. Ese es un síntoma clave, ¿sí? Es uno de los más importantes, considero yo, porque es claro que es específico del COVID. Pero después, todos los demás síntomas pueden corresponder a COVID o pueden corresponder a otro problema. Lo cierto es que la persona tiene que dejar de trabajar, se tiene que quedar en la casa, y hay una primera etapa donde el empleado se tiene que tratar con su obra social, porque hasta que no tenga un certificado positivo, un hisopado positivo por el método PCR, la persona está sufriendo una enfermedad particular, se tiene que hacer cargo su obra social. Cuando está el certificado positivo es cuando comienza la gestión con la RT. ¿Sí? Siempre hay dudas dónde se contagió la persona. Como les decía en un principio, salvo que sea absolutamente evidente que la persona se contagió en un ámbito que no es laboral, ante la duda tenemos que hacer la denuncia. Así lo recomiendan también los diferentes especialistas legales de las empresas. Hagan la denuncia y que la RT, llegado el caso, la rechace. La denuncia hay que hacerla, y aunque parezca claro que hay que hacerla cuando ocurrió en el ámbito laboral, muchas veces en las empresas no quieren hacerla, ¿sí? La primer ventaja, ¿por qué hacer una denuncia? Porque la RT se hace cargo de los jornales caídos del empleado. Y la segunda situación es que no todos los contagios de COVID terminan de una manera amena, con una persona que pasan 14 días y sale caminando, inclusive sale corriendo y se va a correr una maratón. El COVID en algunos casos, a mí me ha tocado ver, y calculo que a muchos de ustedes también, gente con una salud de hierro, donde se contagia de COVID y realmente le va mal. Le va mal, no necesariamente que fallece, pero termina con una máscara de oxígeno, o termina con un respirador, o termina en terapia. Es una enfermedad complicada. Yo en las capacitaciones menciono que no es negocio para nada contagiarse, no hay que arriesgarse y probar, ¿sí? O arriesgarse hasta contagiarse a ver cómo es. Nunca es negocio, es una enfermedad difícil y que todavía no se conoce al 100% cómo funciona. ¿Por qué afecta a unas personas de una manera y a otras personas de otra manera? Al principio de todo esto, uno decía, bueno, si el COVID-19, que es una enfermedad respiratoria, se contagia un fumador, y bueno, le va a ir muy mal. Y sin embargo, no es así. Es una enfermedad muy particular. Las ART tienen diferentes mecanismos de denuncia, ¿sí? Normalmente están en la página de la ART. ¿Cuál es el mecanismo? Algunas ART establecen un mail. Hay que enviar un mail con documentación. Lo tienen dividido del mecanismo habitual de accidentes, ¿sí? Lo manejan a través de un correo específico. Se manda un mail con documentación. ¿Cuál es la documentación habitual?
Y esto, si bien ustedes la deben conocer, pero es importante que la repasemos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona está con COVID, esta documentación, ¿sí?, la tenemos que tener preparada de antemano. Alguna la podemos preparar en el momento, pero otra tiene que estar de antemano. Por ejemplo, algunas RT piden que se complete, a mí me pasó, el formulario de denuncia tradicional de accidentes. En otros casos, tienen un formulario de denuncia específico de COVID. Puede ser uno, puede ser el otro o pueden ser los dos. Piden también lo que se llama una nota de dispensa. Los colegas que denunciaron COVID la deben conocer. Es una nota, todavía la están pidiendo, aunque estamos en ASPO, es una nota donde la empresa se declara que está realizando una actividad esencial, está encuadrada dentro del DNU como actividad esencial y está convocando a tal persona a trabajar, ¿sí?, que venga desde la casa hasta la empresa, tales días y tal horario. ¿Sí? O sea, es una nota donde la empresa convoca al empleado a trabajar. Esa es la nota de dispensa. Si alguno la necesitara, bueno, luego a través del correo de Copime nos pueden solicitar asistencia con eso. Piden también el certificado de hisopado positivo por el método PCR y es muy importante que figure la firma del profesional y la matrícula del profesional. Este certificado, ¿sí?, más allá del certificado que nos pueda hacer llegar el empleado, tiene que estar cargado en el sistema CISA, ¿sí?, que es el sistema donde el Ministerio de Salud monitorea todo este tipo de certificados. Se ha escuchado, y yo he tenido alguna experiencia en eso, que se está hablando de que están apareciendo certificados que son apócrifos, ¿sí? Con lo cual, bueno, yo en su momento lo he consultado con el abogado de una empresa y me dijo que la empresa está obligada a tomar como válido la documentación que presenta un empleado, ¿sí? Tal es así que, como había dudas, la empresa le hizo hacer a esta persona, una persona en particular, que toda su historia era muy poco creíble y un día aparece con un certificado positivo. A los 3 días, la empresa le hizo un hisopado particular y adivinen qué, el hisopado dio negativo. O sea, a los 3 días del otro hisopado positivo del empleado. Cuestión que el abogado le recomendó a la empresa que el certificado que era válido para la ley era el que presentaba el empleado. Y hubo que denunciarlo a la RT. ¿Sí? Bueno, nada, una nota de color en toda esta situación. Otra documentación que puede solicitar la RT es la capacitación en el protocolo COVID-19. En este sentido, esa capacitación, como les comentaba, tiene que ser de preferencia un registro al viejo estilo, a la vieja escuela, un registro en papel firmado en original. ¿Sí? Si la capacitación se dio allá por marzo-abril, ya a esta altura pasaron más de 6 meses. Tendríamos que tener una nueva que no tenga más de 6 meses, de ser posible. Otro documento que suelen pedir es el protocolo COVID-19, adecuado a la actividad, firmado por el profesional. En el caso que se trate de una obra de la construcción, normalmente lo que se envía es el anexo, que ya está presentado en la RT. Uno se pregunta por qué me lo piden si ya se lo presenté, pero lo piden igual. En el caso de obras de la construcción, es el anexo que contiene el protocolo de COVID-19. Esto forma parte del paquete que suelen pedir las RT al denunciar a un empleado con COVID-19. Con lo cual, se entiende que todo esto es documentación que tenemos que mantener actualizada en el servicio. ¿Ok? No sé si hay consultas en el chat, Sergio, porque lo volví a cerrar. Y no acá Laura pregunta, con la nueva normativa sobre ASPO, ¿hasta cuándo se puede hacer la denuncia a la RT? Es una muy buena pregunta, Laura, gracias. Mirá, en mi experiencia con más de 150 casos denunciados, en los clientes que asesoro,
No hay un plazo establecido por la ART. A mí me pasó que denuncié como tarde a una persona que fue positivo, la denuncié 10 días después, la ART lo tomó, lo llamaron por teléfono y el alta lo chequearon y el alta fue inmediata. Como también me pasó que lo denunciamos en el mismo día que presentó el certificado, y bueno, hubo intercambio, idas y vueltas, por favor completame acá, mandame esto, mandame lo otro. No hay un tiempo establecido. Yo entiendo que dentro de la semana, como mucho, que tenés el certificado positivo, tenés que hacer la denuncia, es lo mejor, ¿sí? Acá de vuelta, Dani, acá de vuelta, Jorge Vera pregunta que dice, por ejemplo, que el protocolo en la construcción es aprobado por casi todas las CRT, pero en el caso de las industrias, las CRT no lo aprueban. ¿Saben alguna razón? Jorge, sí, gracias por tu consulta. Es así como decís vos. Me ha pasado que hay RTs que para una actividad que no es construcción, le envías el protocolo, te lo recepcionan. Te habrá pasado, Jorge, por ahí cuando, antes de todo esto, cuando no se enviaba un programa de seguridad, se enviaba un ATS, un procedimiento de trabajo seguro. Bueno, algunas ART que tienen el sello más fácil, te lo recepcionan y te lo devuelven recepcionado, para actividades que no son construcción. Evidentemente no están obligadas y muchas no quieren asumir esa tarea y no lo hacen. Sí, pero es como decís vos, no, la mayoría de las ART no lo recepcionan. ¿Sí? Por otro lado, del lado de las inspecciones, ¿sí? Porque digamos, uno arma un legajo técnico, arma documentación en un servicio porque tiene que afrontar una inspección. Del lado de las inspecciones, a mí me ha tocado que en actividades que no eran construcción, me pidieron el protocolo, pero solamente firmado por el profesional. ¿Sí? Nunca me lo han pedido firmado por la RT. Me lo han pedido recibido por la RT cuando era un anexo de un programa. También tenemos que tener en cuenta que las ART se están acomodando en todo esto y muchas veces ni ellos mismos saben cómo interpretar la legislación, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna consulta más sobre la denuncia. Voy a avanzar a la próxima. Bueno, en un servicio, esta es la documentación que se transformó en la principal del servicio. ¿Sí? Calculo que a muchos les pasó, un poco debido a las empresas que estaban cerradas, a la falta de visitas presenciales de parte nuestra a las empresas, mucha documentación estándar del servicio se quedó vencida. ¿Sí? Un poco se armó una combinación, ¿no? La falta de pago por parte de la empresa, o muchas veces nos pidieron descuento en el abono, la falta de inspecciones en aquellos momentos, la falta de visitas presenciales porque la empresa estaba cerrada y demás, hizo que mucha documentación se empezó a trazar y la documentación de COVID ocupó todo nuestro tiempo. ¿Sí? Antes de dar una capacitación era una tarea sencilla, era organizar una reunión, damos la capacitación con diferentes elementos, un proyector, un apunte, un pizarrón y resuelto el tema. Esa capacitación del año pasado no es la misma capacitación de COVID. Hoy dar una capacitación es mucho más problemático, ocupa más tiempo, ¿sí?, que antes. No es tan sencillo capacitar a toda la gente de una empresa. Algunos van, otros no van, otros van un solo día a la semana, otros no tienen tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque mantener esta documentación que está en este listado se transformó en prácticamente la única actividad a duras penas que llegamos a realizar, ¿sí?
se quedaron en el tintero y en algún momento las inspecciones están retomando, por lo menos Ciudad de Buenos Aires, y se van a empezar a pedir, como me pasó a mí la semana pasada, la carga de fuego, la jabalina, la iluminación, en fin, fueron quedando en el tintero. ¿Por qué? Por lo que le comentaba en un principio. La empresa estuvo cerrada, no podíamos ir. Cuando la empresa abrió, no nos dejaba ir, se atrasó en los pagos, no había inspecciones que pidan las cosas. Entonces, mucha documentación se quedó atrás. En algún momento la vamos a tener que actualizar, ¿sí? Veremos cómo, ¿sí? Hacer un equilibrio entre los honorarios, la forma de pago y las actividades del servicio. Los servicios automáticamente, ¿sí? Crecieron en su demanda horaria y demanda de tareas con toda esta documentación de COVID. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando no haya más COVID. Y eso realmente no lo sabe nadie. O sea que esta documentación se agregó en forma automática, sin pedirlo, sin esperarlo, y forma parte de un servicio. Es mayor carga horaria. ¿Ok? Eso es un argumento interesante para que nosotros podamos, digamos, por lo menos saber cuál es la situación. Y a la hora de negociar una actualización, bueno, tener un poco más de fundamentos. ¿Cuál es la documentación de una empresa que esté funcionando hoy en el marco actual de ASPO o DISPO, ¿sí? Mientras tengamos COVID-19? El protocolo adaptado a la actividad, ¿sí? Muchas referencias interesantes hay en el Ministerio de Salud en cuanto a la definición del caso sospechoso, de los contactos estrechos y demás, ¿sí? El protocolo de seguridad. Como hablábamos antes, de mínima, firmado por el profesional, no está de más que lo firme algún responsable por la empresa, y en el caso que sea de la actividad de la construcción, se puede presentar un anexo y la RT lo tiene que recibir. Tenemos que tener una capacitación del protocolo mencionado antes de todo el personal, de ser posible que no sea más antigua de 6 meses. ¿Ok? Si la dimos en marzo o en abril, bueno, parece que no, pero estamos en diciembre. Son más de 6 meses. Hay que volver a darla, ¿sí? Muchas empresas, de acuerdo a la actividad, a la jurisdicción y demás, elaboran, puede ser obligatorio o no, la declaración jurada, ¿sí? Normalmente la declaración jurada sirve para ver qué hizo una persona en los días que no estuvo en la empresa, ¿sí? Es una especie de barrera humana que se pone, ¿sí? Uno llega después de un fin de semana largo, un miércoles, un fin de semana de 4 días, y completa una declaración jurada donde dice medianamente si se portó bien o no. Bueno, en algunos municipios esto es obligatorio, en otros no, en otros lugares no es obligatorio, pero también se lleva. Es parte de la documentación del servicio. El registro de toma de temperatura, ¿sí? Con el termómetro infrarrojo, el termómetro láser. El registro de entrega de PP, resolución 299, relacionado con el COVID, ¿sí? Uno de los colegas, de los profesionales, preguntaba al principio la cantidad o la frecuencia y demás. No está establecido. Pero, por ejemplo, se entiende que si son tapabocas descartables, aunque el tapabocas, ya lo dijimos, no es un EPP normalizado y reconocido, pero se acepta, tiene que ser una cantidad razonable dentro del mes. Si entregamos 1 al mes, alguien podría suponer que el tapaboca en algún momento se rompió y la persona se quedó sin tapaboca. En cambio, si entregamos 10 al mes o 15 al mes y son tapabocas reutilizables, inclusive algunos lavables y demás, bueno, ahí hay una mejor cobertura. También, como en el registro de capacitación, de preferencia que la antigüedad de la entrega de elementos de COVID no sea mayor a 6 meses. Otra documentación que es importante tener es un listado de la modalidad laboral, ¿sí? Del personal de la empresa, presentado en la RT.
Eso se pide, las ART lo están pidiendo, para saber cuál es la actividad de la persona. ¿Sí? Si la persona trabaja en su casa, en modalidad home office, si trabaja en forma permanente en su casa, cuál es el domicilio, si trabaja parte en la casa, parte en la empresa, si trabaja permanentemente en la empresa y demás. La RT pide saber cuál es la modalidad laboral de cada persona de la empresa y normalmente se envía un listado que la RT sí lo recepciona. ¿Sí? Esto es una recomendación mía. Es bueno que haya un registro, sea en un libro o sea en un acta de visita, donde uno revise el estado de cumplimiento del protocolo de COVID, cómo se están cuidando las personas, usan el tapaboca, no lo usan, mantienen distancia, no la mantienen, hay alcohol, no hay alcohol, hay cartelería, no hay cartelería, y ese relevamiento, bueno, uno lo deje informado, lo deje firmado, y también sea firmado por algún responsable de la empresa. Esto se puede entender o asimilar al libro de novedades, el famoso libro de novedades llamado hace muchos años libro de contaminantes, que todavía, si bien no es obligatorio, se utiliza en muchos servicios, o a través de un acta de visita. Es importante poder demostrar que además de haber elaborado el protocolo, haber capacitado a la gente y demás, hay una visita para controlar el cumplimiento. Bueno, sin ser un curso de protocolo ni mucho menos, ¿sí? Y a esta altura de la situación, habiendo muchísimos modelos adaptados con contenidos mínimos, hacemos un repaso muy rápido de lo que contiene un protocolo de COVID. ¿Sí? Primero tiene que estar basado en las normativas más elevadas del tema, que son el DNU, los DNU y la superintendencia. Después hay que utilizar legislación municipal, en este caso, en las páginas de distintos distritos o municipios podemos encontrar protocolos modelos con contenidos mínimos. Muchas veces, depende del comitente, establece sus reglas. Voy a dar un ejemplo. Para ingresar a la planta de fabricación de Peugeot en el Palomar, uno tiene que ir con una declaración jurada de los últimos 7 días, cuál fue la temperatura que tuvo. Eso es un requerimiento privado del comitente, ¿sí? Lo establece Peugeot, bueno, y como todos los requerimientos privados, si querés ingresar, lo cumplís, y si no te gusta, bueno, no hay ningún problema, pero no vas a ingresar. Tan sencillo como eso. Recomendaciones de los sindicatos y las cámaras, como nos comentaba nuestro colega Jorge, el protocolo de la UOCRA, ¿sí? Junto con la Cámara de la Construcción. Hay una norma IRAM, ¿sí? Que ha normalizado el contenido de un protocolo, ¿sí? Muchos de ustedes están al tanto, inclusive ha habido cursos para armar un protocolo de acuerdo a la norma IRAM y certificarlo con IRAM, que ese protocolo cumple con la norma IRAM. Bien, eso es un poco el contenido que debe tener hoy un protocolo, ¿sí? La exposición de hoy no pretende ser un curso de protocolo, simplemente sobrevolarlo rápidamente. Bueno, hasta acá llegó un poco la charla. Y ahora sí, vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. Y si no, escuchamos las preguntas que tengan los participantes, levantan las manos de a uno y lo conversamos, ¿sí? Dani, una pregunta acá que quedó colgada Perdón, de Laura. Sergio, perdóname. Sí. Por favor. Te voy a pedir, por favor, que dejes de compartir pantalla. Así tenemos oportunidad. Ahora les voy a pedir a todos los que están participando, antes de comenzar las preguntas, a ver si pueden activar las cámaras, porque es más agradable, evidentemente, vernos. Así que poco a poco les voy pidiendo que activen su cámara. Así la charla es más agradable a través de vernos positivamente. Veo que algunos lo están haciendo, otros quizás no pueden. Entonces, Sergio, tenías la palabra, por favor. Oh, no, Eduardo, muchas gracias.
Sí, Laura Campos preguntaba, hace un ratito de la charla, no te quería interrumpir, pero preguntaba hasta cuándo se considera enfermedad profesional para denunciar a la ART el COVID-19. Perdón, a ver si comprendí bien. ¿Qué plazo hay para denunciar a una persona que está con un certificado positivo? ¿Sería así? Laura, ¿es la pregunta de Laura? Laura, ¿es así como estoy diciendo? ¿Querés ampliar? No, la pregunta es, buenas tardes, la pregunta es ¿hasta cuándo se sigue considerando enfermedad profesional? ¿Hasta que esté la emergencia sanitaria o hay más tiempo? Laura, bueno, la pregunta ahí la comprendí, es buenísima. En un principio, el DNU, el primer DNU, el 260, estableció emergencia sanitaria de 1 año. O sea que tenemos en un principio hasta el 19 de marzo del 2021. ¿Sí? Salvo que se informe algo en lo contrario, por ahora no apareció nada. Sigue siendo enfermedad profesional hasta nuevo aviso. Bien, ¿otras consultas? Veo caras conocidas. A ver. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algún caso en particular que haya tenido con alguna denuncia de COVID o algún tema relacionado con algún cliente, el servicio? Bien. Mi amigo Jorge Vera, que nos hizo algunas preguntas relacionadas con el protocolo de la UOCRA. Jorge, ¿querés consultar algo más? No, principalmente el hecho de que a lo mejor la pregunta mía que yo hacía era si sabían por qué las RT no aprueban a la industria, y ahora quisiera cambiar la pregunta y decir por qué las RT aprueban el protocolo de la construcción, si hay Bueno, alguna disposición al respecto. mirá, a ver, como está establecido por parte de la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción y la SRT un contenido y existe la figura del programa de seguridad, es un complemento del programa, ¿viste? Porque, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo entiendo yo, Jorge? A ver si puedo compartir lo que yo entiendo, el por qué se ven obligados a aceptar un anexo y no en otras actividades. Porque vos cuando armabas un programa de seguridad, a ver, corregime, vos agregabas los riesgos de las actividades y las medidas preventivas. Y ahora el COVID-19 se transformó en un nuevo riesgo, donde lo agregaste y agregaste las medidas preventivas. Sí, Entonces, sí, es como cuando haces una ampliación del programa. Che, tenemos que hacer, a lo que estábamos haciendo vamos a hacer una demolición. Bueno, anexo porque hay un nuevo riesgo en la obra, ¿entendés? sí. Lo veo por ese lado. Me pasó que en el caso particular de OMIN fue una de algunas que solamente lo sellaban al protocolo. Y hace un par de semanas me avisó el que aprueba los programas de OMIN que le enviara todos los protocolos que habían recibido durante estos meses porque los debían aprobar. Y la única diferencia era de que el distanciamiento tenía que ser de 2 metros, que fue lo último que propuso la UOCRA, ¿no? Pero, o sea, no los aprobaban antes y ahora los aprueban. Pero bueno, este es un caso particular de la construcción que yo me dedico mucho. No sé si se les pasará algo a los demás colegas. Era simplemente un comentario. Sí, la parte donde realmente tuvimos una ganancia, no sé si vos lo notaste, Jorge, en materia de la construcción del programa de seguridad, que pasamos a la posibilidad de enviar un programa en formato digital, ¿viste? Con las firmas digitales y Y demás, espero que siga así. resolución de Espero que las... siga así. Perdón. Sí, mira, a mí me ha pasado, vos estás comentando que trabajás mucho con la construcción, a ver si opinás como yo. Viste que hay RTs que son un poquito más detallistas que otras. Sí. A mí me ha pasado sufrir muchísimo con Provincia RT, llevando programas a la calle Carlos Pellegrini. Cuando se pasó a la modalidad virtual, que esos programas de seguridad, el mismo programa, que tenía problemas en Carlos Pellegrini,
se ve que, bueno, había una distribución de profesionales diferente que lo veían, dejaban de tener inconvenientes. ¿Sí? Sí, no, Pero bueno, me pasó de que la recepcionista me mandaba el programa de vuelta porque no tenía un listado de personal, un certificado del ART con el listado de personal, cuando no es obligatorio, porque si yo lo coloco en el programa el listado no tengo por qué enviar un certificado, pero bueno, nada, gracias. no, tal cual. Gracias, Jorge. ¿Alguien más con alguna consulta? Veo chicos jóvenes, son técnicos, licenciados, ¿tienen alguna consulta, tienen algún servicio? ¿Alguna duda para compartir acá en la reunión? Buenas tardes, Daniel. No sé si me escuchás bien. Sí, hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien. Bueno, te quería consultar, mirá, con mi socio tenemos clientes que nos han pedido la declaración jurada para la ocupación al 25%, que ahora se va a extender al 30% en restaurantes, cantinas, en esos rubros. Nosotros hemos hecho la declaración jurada y la hemos enviado a la Agencia Gubernamental de Control, como pide en la página del Gobierno de la Ciudad, hace varias semanas y no hemos obtenido respuesta. Y bueno, nosotros le hemos solicitado al cliente no realizar la ocupación hasta no obtener una aprobación de la AGC. Queríamos saber cómo podríamos actuar en este tipo de casos. Bien, se entendió la consulta y gracias, Sebastián. Yo voy a iniciar la respuesta y después le voy a pedir asistencia a mi colega Sergio Carballo, que él tiene gran experiencia en ese tipo de protocolos. Mirá, son protocolos y declaraciones juradas que cuando uno las lee, un poco, no te digo que preocupan, pero nos llena de muchas responsabilidades, ¿viste? El profesional es responsable de esto, de esto, de esto, y que se cumpla, y uno dice, pero si yo desarrollo una tarea puntual, ¿sí? En fin, todos tenemos una línea de equilibrio donde, evidentemente, como profesionales de seguridad y higiene, siempre asumimos un riesgo en la tarea que hacemos. No hay nada perfecto ni nada seguro. Cada uno tiene esa línea de seguridad a distinto nivel, ¿sí? Sabe hasta dónde puede ir y hasta dónde no puede ir. Volviendo a tu pregunta, vos comentabas que hiciste la presentación en el TAD, en el gobierno de la ciudad, y no hay respuesta alguna todavía, y estás consultando quién es el que se tiene que encargar de reclamar. Claro, lo que hemos hecho, hemos vuelto a reclamar mediante la página de la ciudad, como para ver si obteníamos una respuesta, ¿no? Más que nada porque el cliente está esperando el ok como para, de la forma legal, ocupar el espacio que le dispone la ciudad, ¿no? A ver, Sebastián, buenas tardes. Sergio te habla. Mira, en cuanto a lo que son las declaraciones juradas para gastronomía y para lo que es gimnasios, ¿sí? Simplemente lo que el gobierno de la ciudad estableció es que se envíe una declaración jurada, ¿sí? En firma conjunta entre el profesional de higiene y seguridad del establecimiento y el titular o apoderado o presidente o quien sea que está a cargo de la explotación del local, ¿sí? Esa firma de declaración jurada en conjunta, ¿sí? Tiene que ser enviada por mail a comunicación-agc@buenosaires.org.ar y solamente te van a devolver, tomándose su tiempo el gobierno de la ciudad, una respuesta que indica que ya entró como trámite con un número de expediente. Yo lo que le he recomendado a la mayoría de mis clientes, que en ese caso, aparte de enviar la declaración jurada, impriman el mail que han enviado al gobierno de la ciudad, ¿sí? Porque el gobierno de la ciudad en su protocolo estableció que a partir de su publicación en el boletín oficial, los locales gastronómicos que hayan enviado la declaración jurada ya podían realizar la apertura de los salones con una ocupación que varía entre el 30 y el 20% acorde a la cantidad de renovaciones de aire que ese local posea, ¿sí? Entonces vos, para poder justificar la firma de la declaración jurada y el aforo máximo permitido, deberías sustentarlo con un estudio de ventilación que demuestre que cumplís con las renovaciones establecidas por el protocolo para poder dar una ocupación de entre el 20 y el 30%. Perfecto, ¿Sí? Sergio. Pero la apertura vos la podés realizar a partir de la publicación en el boletín oficial del protocolo de gastronomía. Ah, perfecto. Bueno, quedó no claro. tenés que esperar la respuesta del gobierno de la ciudad. Simplemente te van a responder que entró como trámite y te van a dar un número de expediente con el cual vos, ante una posible inspección, justificás que ingresaste el trámite
con ese número de expediente. Si aún no recibiste el número de expediente, lo que podés hacer es demostrar que enviaste el mail teniendo la impresión del mail enviado, en donde te comunicas con la AGC adjuntando el escaneo de la declaración jurada y simplemente con eso vas a cumplimentar con lo solicitado. Perfecto, Sergio, quedó muy claro, muchas gracias. Te recomiendo que aparte de la declaración jurada, des soporte a esa declaración jurada que vos firmas con el estudio de ventilación que te va a servir las veces de, bueno, ya te digo, de soporte para justificar que cumplís con las renovaciones de aire. Perfecto, muchas gracias. No hay por qué. Gracias, Sergio. Sebastián y todos, bueno, también quiero aprovechar y comentar que más allá de agradecer la presencia de todos ustedes, la presentación igual no está terminando todavía, pero nos gustaría que se entienda que esta reunión es una puerta de entrada. Nosotros, como miembros de la Comisión de Higiene y Seguridad, somos profesionales como ustedes, que estamos en la calle atendiendo todo tipo de situaciones, y lo que tratamos es de tratar de dar respuesta a los profesionales que necesitan una ayuda tanto en lo profesional como para resolver una consulta como la que recién atendió Sergio. Y sería bueno que esta reunión de hoy sea una puerta de entrada y nos van a poder seguir consultando, más allá de lo que podamos ver hoy, a través de algún medio que seguramente el ingeniero Eduardo Florio comentará, posiblemente un mail de Copime, donde nos pueden dirigir cualquier consulta que quede pendiente de hoy o cualquiera que tengan. Nosotros estamos en la Comisión de Higiene y Seguridad trabajando permanentemente, nos reunimos todos los meses y bueno, discutimos sobre lo que vemos que ocurre en la calle con los clientes para poder estar anticipados y compartir alguna solución con ustedes. Así que quería que quede eso establecido, que esta es una reunión para que nos conozcan y comiencen, ¿por qué no?, algún tipo de consulta de lo que necesiten, más adelante también. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Quién tiene alguna duda? A ver el chat. A ver quién... No, yo quería, si se escucha mi voz. Sí, señor. Perdón, ¿cómo era tu nombre? Mi nombre es Hugo Medrano. Un gusto, Hugo, ¿cómo estás? Igualmente, encantado de estar en esta reunión. No, lo que quería agregar era que ahora actualmente, y creo que va a incursionar muy seguido, todos los municipios, por lo menos yo vivo en la zona de San Isidro y toda, están empezando a pedir mucha cantidad de protocolos, hilo puesta tierra, o sea que antes no evaluaban para los comercios o las habilitaciones. Ahora para habilitaciones y todo están empezando con todos los protocolos esos, para presentar en el municipio, ¿no? Y bueno, no nada más que eso quería agregar. Sí, bueno, genial, gracias. Gracias por compartir la información. Sí, nosotros notamos en el ámbito de Capital Federal, ya han salido a caminar los inspectores y lo que notamos es que preguntan como si no hubiera pasado ningún COVID ni ninguna pandemia. ¿Sí? O sea, totalmente desinhibidos, cosa que, bueno, si uno se pone en una situación estricta, es verdad, la función de los inspectores, pero van con munición gruesa, ¿sí? Te preguntan, te piden desde el protocolo de jabalina puesta a tierra, te piden todo, ¿sí? Están empezando a caminar la ciudad, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, o sea que en algún momento la presión se va a notar de verdad, por eso que hay que, digamos, armar un equilibrio, ¿no? El valor del abono con las horas que hay que dedicarle al cliente y con toda esta situación, porque ya te digo, nosotros ahora nos pasamos los últimos meses ocupándonos casi en forma exclusiva, porque no había tiempo para más nada, de todo lo que era COVID. Una consulta telefónica de un sábado, de un viernes a la noche, un día de semana a la noche, che, me llamó una persona, tiene temperatura, ¿qué hago? Tose, no tose, le duele el cuerpo, ¿cómo lo manejo? En fin, todas nuestras horas y mucho más que eso se nos fue en el COVID. Pero también la otra documentación se está empezando a pedir, como vos bien comentás, se están empezando a andar en la calle, las inspecciones. Bien, ¿más consultas? Quisiera agregar que las inspecciones en Capital Federal muchas veces con poco criterio. Yo sé que a principios de año, fines del año pasado, tomaron inspectores nuevos
y la verdad que tiene muy poco criterio a la hora de exigir algunas cosas que están y que para ellos consideran que no están. Nada más que eso. Bueno, gracias Jorge. Bien, a ver qué dice el chat. Cobertura de trabajadores. Un chat muy largo. Jorge de Jorge. Cobertura de... Bien. Mientras tanto, Dani, que vas Sí, definiendo, señor. me gustaría agregar que, bueno, en base a lo que decía Jorge, que, bueno, como uno depende, es una tómbola esto, ¿no? Una perinola. Los inspectores, ¿sí? Muchas veces pueden ser o no capaces de auditarte de manera eficiente, pero siempre van a ser los que tienen la razón, en definitiva, al dejarte el acta de intimación o de clausura, con lo cual gran parte de nuestro trabajo depende en dejarle al cliente armada una carpeta que cualquier persona pueda presentarle al inspector, ¿sí? Y demostrarle que la documentación está. Por eso, en gran parte, uno de los pilares de esta profesión tiene que ser la prolijidad con la que uno arma una carpeta de un servicio y donde deja todo acomodado, ¿sí? Para que después los inspectores la dejen desacomodada, no importa, nosotros tenemos que volver a acomodar esa carpeta y dejar toda la documentación como corresponde. Y es muy importante también explicarle a nuestro cliente que los inspectores no se pueden llevar la documentación original, como muchas veces sucede. Seguramente a más de uno le ha pasado que los inspectores se han llevado planillas o documentación original que uno preparó para que quede en el establecimiento, ¿sí? Eso no puede suceder, ¿sí? Muchas veces pasa y nosotros debemos evitarlo. ¿Cómo? Hablando con el cliente, haciéndole entender que toda la documentación original que se prepara y que se deja de manera prolija en carpeta, tiene que quedar así al finalizar una inspección. De esta manera te ahorrás que el inspector te ponga que tenés un faltante de documentación que evidentemente está. Y en cuanto a lo que es edilicio, que los inspectores también están capacitados a auditar, bueno, es hacer mucho trabajo de pájaro carpintero, ¿sí? Taca, 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 taca. ¿Para qué? Para que los clientes tomen conciencia de que muchas veces algo edilicio que está en falta puede repararlo o tenerlo en un mantenimiento adecuado, puede beneficiarlo, ¿sí? Evitando que suceda algún tipo de desgracia o de accidente. No sé si con eso más o menos te doy un panorama, Jorge. Sí, sí, gracias. Sí, es así justamente como este, eh, capacitar o demostrarle más que nada al encargado, al responsable de la obra, que mantenga las cosas en condición. Sí, sí. Bien, me Bien. parece, Daniel, que tendríamos que ir cerrando. Te pediría que, como el chairman de la reunión, nos despidas, nos saludes. Por nuestra parte, como Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica Electricista, agradecemos naturalmente la nutrida concurrencia que hemos tenido. Enviarle la satisfacción y los beneplácitos tanto a tu conferencia como al aporte de Sergio Carballo y Silvia Giordano, y creo que ha sido muy interesante todo lo que se ha planteado. Para los que están acá presentes, y si después lo quieren comentar, esta conferencia ha sido grabada, luego va a ser editada y la semana que viene va a estar a disposición de todos ustedes y todos aquellos que lo quieran ver, que la quieran ver, en YouTube, canal Copime. De tal manera que se puede rever toda una serie de conceptos importantes que acá se han dado, inclusive con la referencia a las resoluciones, disposiciones y distintos tipos de reglamentaciones legales que se han mencionado. Por lo tanto, entonces te diría, Daniel, si nos podés despedir, y desde ya muy contento de la satisfacción que hemos tenido de tener esta conferencia. Bueno, gracias Eduardo. Te quería consultar simplemente si los colegas quieren enviar algún tipo de consulta que les surja a posterior, a qué correo o qué medio deberían utilizar para consultar a la comisión.
el correo que deben enviar es a copime@copime.org.ar, que es el correo de administración, y haciendo referencia específica que ese mail es para la Comisión Interna de Higiene y Seguridad en el Trabajo. De esa manera, entonces, la administración lo deriva a la comisión correspondiente para que ustedes tengan la oportunidad de ver las consultas que han realizado y poder emitir las respuestas correspondientes. Bueno, gracias Eduardo. Bueno, les quiero agradecer en nombre de la Comisión de Higiene y Seguridad, Sergio, Silvia, el ingeniero Eduardo Florio, la presencia, que se hayan tomado este tiempo para escuchar y poder compartir algunos conceptos de la profesión, cómo llevarla adelante en el día a día. ¿Sí? Esta es una charla que se va a repetir todos los años, y les quiero anunciar que para el año que viene hay planes de esta charla y otros temas muy interesantes que hacen al ABC de la seguridad y higiene, así que les sugiero que estén atentos a la página del COPIME, que van a tener un nuevo menú de seminarios interesantes para la profesión, y sobre todo a lo que apuntamos es aquellos profesionales que se iniciaron hace muy poco, que por ahí compartir algunos conceptos para que ganen tiempo, ya que nosotros vivimos determinadas situaciones, poder ayudarles a evitar y ganar tiempo en la profesión. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y les deseo un buen año para todos. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces como fin y antes de despedirnos, les pediría a todos los presentes, si están de acuerdo, a brindar un aplauso a todos los que han participado, desearles a todos felices fiestas. Muy buenas noches, y al término de 3 nos vamos a retirar. Bueno, gracias. 1, 2, 3, y muchas felicidades para todos dentro de lo posible. Gracias. Que lo pasen muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches.